que te había planteado un escenario. Un bosque nativo absorbe aproximadamente 300 milímetros de agua por hora, de lluvia por hora, mientras que la plantación de soja absorbe 30 milímetros. Entonces, al haber desmontado todo lo que se desmontó para plantar soja, eso explica las inundaciones que estamos teniendo, por lo menos en parte. ¿Estoy muy equivocado? Para nada, estás absolutamente acertado, es así, pero hay que agregarle un componente a lo que vos decís. Hay dos elementos centrales en las inundaciones argentinas que tienen que ver con el modelo de desarrollo agropecuario que ha elegido la Argentina a partir de la década del 90, que nosotros hemos definido como monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas. Este monocultivo de soja inducido tuvo dos aspectos que son centrales a la hora de analizar las inundaciones. El primer aspecto es la deforestación. Casi 4 millones de hectáreas se deforestaron en la Argentina, con ese componente que vos decís que absorbe, una hectárea de bosque virgen absorbe entre 1800 y 2000 milímetros agua al año. Esos números que vos dijiste son perfectamente calibrados por un informe llamativamente escondido, llamativamente poco difundido, del ingeniero Beltrán del INTA de Marco Juárez, en donde midió todo este tipo de cosas y otras más que hacen con las inundaciones. El otro tema central en materia de inundaciones es que la soja le capturó a la ganadería en la pampa húmeda 10 millones de hectáreas. Escuchá la cifra, 10 millones de hectáreas. Eso implica que una Discúlpame, en relación con la provincia de Buenos Aires, ¿es una provincia de Buenos Aires, media provincia de Buenos Aires, no, una y un cuarto? Calculá que 10 millones de hectáreas... En la provincia de Buenos Aires es más o menos como España en territorio, como la península. Pero ¿cuántas millones de hectáreas se habla? Te explico. Y 10 millones de hectáreas serán 4 Galicias. O sea que es más o menos importante, pero tampoco es tanto. Es muchísimo. Igual es muchísimo. 10 millones de hectáreas en la pampa húmeda es una cifra, no sé si es una provincia, media provincia, sé que es muchísimo. Será menos de cuarta provincia. Pero agregarles que una hectárea de pastura, ya sea natural o implantada, consume entre 1400 y 1600 milímetros de agua año, contra los 400-500 milímetros de agua año que consume una hectárea de soja. ¿Qué pasó? Faltan 4 millones de hectáreas de bosque que consumen lo que consumen, faltan 10 millones de hectáreas de pastura que consumen lo que consumen, el resto ¿quién lo tiene que consumir? Lo absorbe la tierra. ¿Qué pasó? Hace 10 años las napas freáticas estaban entre 10 y 15 metros de la superficie. Hoy están apenas 50 centímetros a 1 metro, con lo cual ya la tierra no puede absorber más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que no absorbe la tierra, drena, corre. Y ahí se van a los canales, entre ellos el arroyo del medio, que es el que acaba de inundar la Emilia, que lo habrán visto hoy por televisión. Es el arroyo del medio, que es un arroyo que surja buena parte de la pampa húmeda, que estaba rodeado de vacas hace 10, 15, 20 años, la ganadería, y hoy está rodeado de soja y de canales, a su vez, que sacan las aguas para secar las lagunas para poder sembrar la soja. Entonces acá... Perdona, ¿se hacen canales para secar una laguna y se puede sembrar? Hemos secado media provincia de Santa Fe en el norte, en los bajos submeridionales, para sembrar soja en los bajos submeridionales, cuando era un humedal que era el regulador de todo el clima de buena parte de la provincia de Santa Fe y del Chaco. Digo, acá hay un desapego por cualquier cuestión estratégica en la agricultura, en el desarrollo económico de la Argentina, que no tiene lógica. Acá hay una economía que carece de lógica logística en la Argentina. Un litro de leche recorre 1000 kilómetros para llegar a la mesa. Nosotros traemos soja de Salta a 1200 kilómetros por camión para embarcarla en el disparate más grande. Ese es un disparate logístico, ambiental, económico, humano, cultural. Desmontar en Salta para sembrar soja, para sacarla por el puerto de Rosario, es una cosa que no tiene razón de ser. Para que engorden a los chanchos chinos. Para que engorden a los chanchos chinos. Y vacas alemanas y holandesas son los mayores. Sí, pero esencialmente el problema de la sojización en la Argentina vino con la caída del muro de Berlín
la incorporación de China al mercado mundial y el proceso de urbanización chino, en donde las grandes masas campesinas chinas se urbanizan en grandes ciudades aceleradamente, y la forma de subir el estatus social en China es consumir proteína de origen animal. Volví, porque Mao, un gran objetivo de la época de Mao era un plato de arroz para todos los chinos por día. Exactamente. Y ahora los chinos se han refinado, quieren comer jamón crudo y quieren comer bife. Están comiendo carne. Y ese es el tema central, de que nosotros absorbimos esa segunda división internacional del trabajo como absorbimos la primera. Sin filtro. Vino el mercado y entró ahí adentro, con todo, a lo bestia. Y eso destruyó, desde el 90 para acá, cerca de 200.000 chacras mixtas, que es el otro gran ausente en el debate argentino, que es la chacra mixta, que fue la unidad ejecutora profesional de la actividad agropecuaria, amigable con el medio ambiente, que ocupaba geopolíticamente el territorio. Yo soy un ignorante, ¿no? Mixta es agrícola y ganadera. Sí. Efectivamente. Yo soy un ignorante, yo tengo entendido que desde la Edad Media, de Europa continental por lo menos, se hacía barbecho. Sí, señor. Barbecho era dividir el campo en tres, una tercera parte la dejo descansar, en otra hago una actividad, por ejemplo, sembrar trigo, y en la otra crío animales. Y después en la próxima campaña roto. En la que dejé descansar hago cría de animales, en la que hice trigo dejo descansar, y la otra hago, donde hice animales, hago trigo. La granja mixta en Argentina sería dividir el campo en 4. No, a ver, nosotros lo definimos ahí en uno de los libros, perdón por la autorreferencia, pero nosotros hemos escrito un libro que se llama La chacra mixta y otras hierbas, que definimos y hacemos un poco, historiamos la chacra mixta. El principal introductor, los principales introductores teóricos de la chacra mixta en la Argentina fueron Juan B. Justo y Lisandro de la Torre. Y el gran ejecutor práctico de la chacra mixta fue Juan Domingo Perón, que del 45 al 55 construyó 50.000 nuevas propiedades agropecuarias de chacra mixta. Ese fue el gran salto cualitativo. Esa chacra mixta es aquella que combina en una porción agrícola que no puede superar, que sea una chacra, que no sea una estancia, que no supere las 2 unidades económicas, lo que nosotros decimos. Disculpa, dale, seguí y yo después te hago una pregunta. Las 2 unidades económicas, y que divida en partes proporcionales entre la agricultura y la ganadería en cualquiera de sus variantes, agrícolas o ganaderas. Puede ser vaca, puede ser oveja, puede ser chancho, y en la agricultura exactamente lo mismo, puede ser soja, maíz. Pero nosotros no estamos en contra de la soja como cultivo. Estamos en contra de la soja como monocultivo, que es una cosa totalmente distinta. Te hago una pregunta, ¿no? Hay un equipo en la UBA de economistas y sociólogos, bastante en las facultades de ciencias económicas. No me acuerdo cómo se llama ese centro de estudios, CIEA, creo que se llama. Y en CIEA les hice un programa sobre estos temas, y me hablaron de que la unidad económica. Yo le pregunté, ¿cómo es una unidad económica? Me dice, está definido legalmente en la ley de herencia, qué sé yo, y por lo que yo tengo entendido, una unidad económica en una explotación agropecuaria o frutihortícola varía según la fertilidad de la tierra, según el tipo de explotación, que entonces vos decís que no supere más de 2 económicas. ¿Cómo medimos la esas unidad dos? económica, las provincias las tienen todas estabuladas. La provincia de Santa Fe, en la Pampa Húmeda, por ejemplo, la unidad económica son 70 hectáreas. Es lo que necesita una familia tipo, con la condición de suelo que tiene y con lo que produce, para alimentar a la familia tipo y a 2 hijos en condiciones aceptables, normales, de buena calidad de vida, que puede estudiar. Bueno, eso es lo que necesita una familia. Medido en eso, la unidad económica en Santa Fe era 70 hectáreas. Los socialistas la derogaron, la unidad económica. Era un requerimiento porque no podía escriturarse ninguna propiedad menor, tenía que estar en condominio. Y la unidad económica tenía como complemento, durante los buenos tiempos de la Argentina, un crédito del Banco Nación que ofrecía un crédito a los otros condóminos para comprarle la propiedad para llegar a la unidad económica. O sea, trataba de preservar, el sentido de esa ley es tratar de preservar la unidad productiva, que no sea ni un minifundio ni un latifundio, y que pueda seguir operando profesionalmente en la agricultura. Pero eso se derogó. ¿Es cuando se va arriba de 2 unidades económicas? No, un latifundio depende. El tamaño de la propiedad de la tierra en la Argentina
Mirá, ese tema que vos tocás es un tema muy interesante. Muy interesante. El gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es que en la Argentina no se discuta ni la tierra, ni los dueños de la tierra, ni el tamaño de las explotaciones agropecuarias. O sea, vos agarrás la industria y tenés la gran industria, la industria pyme, tenés toda una política para pyme, para esto. En el campo la política agropecuaria no se discute y el tamaño de la explotación es el campo. Todo generalizaciones. No hay ninguna precisión. Sí, Pues no es lo mismo tener 100.000 hectáreas de soja que tener 10, ¿no? Son distintas las proporciones, no es que todo es el campo. Hay muchos campos. Bueno, entonces hay que llegar a algún acuerdo, aunque sea teórico, para tratar de hacer una política diferenciada. La diferenciación de las políticas públicas en materia agropecuaria es lo que marca cuán progresista es un gobierno. Si un gobierno más diferencia sus políticas agropecuarias, si trata distintos a los que son distintos y no trata iguales a los que son estructuralmente distintos, más progresista es un gobierno. No sé si se entiende. Sí. Entonces, vos no, le podés aplicar no se puede aplicar los mismos impuestos al tipo que tiene 20 hectáreas y que las labura él, al tipo que tiene 2,5 millones de hectáreas y vive la mitad del año en el país y la otra mitad del año comiendo gatos por la costa azul. De eso se trata. O sea, y la Argentina nunca diferenció a sus productores. La Argentina tiene varios problemas que tratar desde el punto. Lo que pasa es que hay una presión mediática feroz en contra para discutir todos estos temas que no se discuten y que deberían ser parte del debate político. La Argentina es el único país agrario que nunca discute en los debates preelectorales la cuestión agropecuaria. Nunca se discute. Y si se discute epidérmicamente en términos de impuestos, retenciones, pero nunca se discute la parte estructural. Los dueños de la tierra, ¿qué vamos a hacer con la tierra? Un impuesto al latifundio en Argentina hace 70 años que no se discute. En términos anecdóticos, no sé si coincidirás conmigo que uno de los grandes conocedores de la cuestión agraria era el fallecido ingeniero Giberti, cuando impulsó la ley de la renta potencial de la tierra. Fue aprobada en el Congreso y la presión de la oligarquía hizo que Perón no la reglamente la ley y terminó yéndose Giberti por eso. No es una cuestión menor. Sí. Vamos a un tema musical. Volvemos y te dejo, volvemos a retomar lo que es una unidad económica en el sector agropecuario. Vamos a desarrollar un poco más eso, porque nuestro público es básicamente gente urbana, citadina, gente que a lo mejor conoce de asfalto y de baldosas, pero no conoce, dice el campo, estoy con el campo, ¿qué le hacen al campo? Y no distinguen entre Martínez de Oz o un pulsojero y el tipo que se levanta temprano antes de que salga el sol a laburar y se queda laburando hasta después de salir el sol. No distinguen entre un gran terrateniente y un pequeño chacarero que se levanta a la madrugada a ordeñar su vaca. Y para dejar colgando la pregunta para hacer una breve anécdota hablando de este tema, con un amigo que estudia historia me recordaba que el levantamiento de Spartacus, que fue antes de Cristo, anterior a Cristo, como 70 años más o menos, parte de la gente que se levantó eran minifundistas rurales. Y el problema estaban recontra quebrados en Roma. Fueron los que hicieron la grandeza romana y estaban quebrados. Y 100 años antes hubo otra rebelión, tanto más importante que la de Spartacus, donde había soldados romanos que habían recibido minifundios en pago y que no podían subsistir. También habían esclavos. O sea, es decir, que la vieja estructura de la República Etrusca que venimos heredando nosotros, la República oligárquica del latifundio, es una estructura, una forma de organización social que es problemática, no cierra sin represión. De alguna u otra forma, siempre a la corta o a la larga, se puede saltar 3 generaciones, 5, pero a la corta o a la larga hay una generación que se hartó de que le hagan lo mismo que al padre, al abuelo y al bisabuelo, y explota. Entonces, en ese sentido vamos a desarrollar lo que es un minifundio, un latifundio y cómo se estructura una unidad económica.